Gracias, Dios. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto, qué placer estar nuevamente para compartir la bendita palabra de Dios. Ministerios Casa Altar Internacional desde Carrollton, Texas. Dios les bendiga. Hoy queremos compartir esta palabra preciosa que el Señor nos ha dado y le hemos titulado: la obra de Dios en el creyente no se detiene, sino que sigue completándose, sigue perfeccionándose. Y vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 dice la escritura así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos su santo nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, el privilegio de compartir su palabra gloriosa. Sabemos y creemos en la Escritura que dice que no regresará vacía, sino que hará la obra para la cual usted la envía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta esta tarde estaba pensando ponerle por título: verdaderamente sí, Dios está trabajando en mi vida. Verdaderamente Dios sí está trabajando en mi vida. No es una pregunta, es una certeza que Dios está haciendo, es una veracidad, es algo cierto, que verdaderamente Dios está trabajando en la vida del creyente. Eso dice la Escritura. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Filipo, a los creyentes, desde una prisión. Y esta carta enfatiza la alegría, el amor del apóstol Pablo para el creyente. Les habló sobre la unidad e incluye varios temas, como es la humildad inspirada en Cristo. También la paz que proviene de la oración y la confianza en Dios. El contentamiento en cada situación o en toda situación que vive el creyente. El contentamiento, el gozo. Y precisamente esta carta, esta epístola, encontramos la palabra gozo, regocijo y sus derivados en varias ocasiones, alrededor de unas 16 veces, en solo 4 capítulos. Esta carta anima a los creyentes a centrarse en Jesús, en su actitud de servicio, a vivir con perseverancia y gratitud. En el capítulo 1 introduce lo que el apóstol Pablo quiere decir a la iglesia, que es perseverar y confiar en Dios. Que dice que Él completará, que Él perfeccionará, Él llevará a feliz término la obra que ha iniciado en nosotros. Esto es algo importante que tenemos que tener en mente, porque las situaciones que vivimos en el diario vivir y en los países, precisamente en este país, Estados Unidos, son muchas las situaciones en las que se vive el creyente, vive el Hijo de Dios, vive el cristiano, o estamos viviendo, de mucha índole. Y sucede que pasamos por alto, olvidamos que Dios sigue estando en control de todas las cosas.
Y es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Filipos y a la iglesia en general, a usted, a nosotros, nos habla que Él sigue estando en control, que Él sigue siendo Dios, Él sigue estando vigente. Él es el que lleva a feliz término y está en control de todas las cosas. En el versículo 6, precisamente capítulo 1, versículo 6, dice, señala la buena obra, dice, que inició en los creyentes y su plena seguridad de que Él completará la obra hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hasta la segunda venida de Cristo y la consumación de la salvación. Consumación final de la salvación. Pareciera que estas palabras necesitarían mayor explicación para tener mayor entendimiento. Nuevamente leo el Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos da una seguridad eterna. Tenemos una seguridad eterna. El cristiano tiene una seguridad eterna. Veamos lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, perdón. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí el texto, la palabra perfeccionará, es una obra de inicio a fin que el Señor hace en nosotros. Acompáñenme también. Estuvimos hablando en predicaciones anteriores sobre la seguridad eterna, sobre la elección divina. Romanos, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Escritura nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos dio vida, que Él nos amó primero. El apóstol Pablo está enfatizando, está hablando a la iglesia de Filipos, que Jesús mismo, que inició la obra, la está perfeccionando. Acompáñame también, por último, en esta ocasión, a Efesios 1, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos sigue enseñando por la Escritura que la obra que Él ha iniciado en nosotros es de principio a fin obra divina y no de hombre. Este versículo, Filipenses 1:6, transmite confianza y esperanza en la obra de Dios, en la obra continua de Dios en el creyente. La palabra persuadido quiere decir estar convencido y seguro de la verdad de algo. Viene del griego peito,
que implica vencer o ganarse a alguien. Nuevamente el apóstol Pablo expresa una firme convicción de que Dios mismo inició la obra y que la va a completar, que la está completando. Esa transformación en el creyente, en la iglesia de Filipos, dice que la seguirá perfeccionando y completando hasta el regreso de Jesucristo. Así mismo en la iglesia de hoy sigue trabajando en la vida del creyente. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Está usted seguro? ¿Está usted convencido de la obra que Dios ha iniciado en usted? La Escritura nos enseña que Dios sigue estando en control, Dios sigue trabajando en nosotros, en el creyente. Pero pregunto a usted, ¿usted está convencido? ¿La puede ver? Eso se llama crecimiento espiritual. Y a Dios es la gloria siempre. Ahora, esta obra inicia con la conversión, el proceso de la santificación, dice, y con la madurez espiritual del creyente. Hay un versículo, quiero mencionar este versículo, Proverbios 5, 22, 23. Dice la Escritura, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Dice, morirá por su falta de corrección y perecerá por su gran insensatez. Vemos como este versículo, así como el versículo Filipenses 1:6, donde dice que Dios está perfeccionando la obra. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así en el libro de Proverbios está diciendo que aquel que no sigue en obediencia a Dios, sus malas obras, su pecado lo alcanzará. Eso dice la Escritura. Dice, y morirá por falta de corrección. ¿Sabe que la corrección es amor? Muchas veces vemos la corrección como algo, como castigo. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que corregir, ya sea el creyente, a la iglesia, tanto como en la familia. Y muchas veces estas palabras las tomamos de una manera equivocada, de una manera como las ha tomado el mundo, o como las piensa de una manera, a la manera del mundo y no bíblico. Déjeme le explico un poco sobre este versículo. Dice que las malas acciones y la falta de corrección conducen a la autodestrucción. O sea, uno mismo va al despeñadero, vamos a la trampa, caemos en la trampa, producto, y hay muerte espiritual y física en algunas ocasiones, producto de nuestras malas decisiones, producto de la falta de corrección. Me recuerdo en una ocasión, esto me impactó bastante, un hombre que estaba en la cárcel, fue su mamá a visitarlo y le decía a él: por tu culpa estoy aquí, dice, porque nunca me corregiste, porque yo llevaba este artículo a la casa y tú me recibías, nunca me preguntabas de dónde lo traía. Obviamente no es, entendemos que no, la culpa no es completa de su madre, porque él tomó acción en algo incorrecto. Pero cuán importante es la corrección de las figuras que están en autoridad. Porque un pequeño, un animalito, no sabe lo que es bueno para él. Bueno, podemos centrarnos en la persona. En un niño, por ejemplo, él quisiera comer golosinas todo el día,
pero sabemos que eso no le va a beneficiar, por el contrario, le va a perjudicar. Es importante entonces que nosotros, el pastor, los líderes, la iglesia sea una iglesia sana, una iglesia que traiga alimento, que venga a traer crecimiento, desarrollo espiritual, avance en el reino y conduzca a una mejor relación y comunión con Dios. Por eso es importante. Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses ofrece seguridad y certeza, dice. Y no depende de la fidelidad o del esfuerzo humano, sino más que nada es de la fidelidad de Dios. Lo que Dios ha dicho, hace. Porque la Escritura nos enseña que Dios es fiel, que Él permanece fiel. Este texto es una promesa en la cual nos dice el apóstol Pablo que Dios no abandona la obra en el corazón del creyente. Esto es importante, recalco, tenerlo en nuestro ser, en nuestro espíritu. Cuando vengan esos momentos de debilidad, de flaqueza, y las situaciones adversas nos agobien, y muchas veces tomamos decisiones apresuradas, decisiones incorrectas, por no asirnos, tomarnos, confesar la palabra y caminar con ella y vivir la palabra. Me recuerdo cuando el padre de la fe, Abraham, decía que él daba gracias por las promesas, las hacía suyas como recibidas. Pareciera locura para la gente, pero la Escritura nos enseña que andamos por fe, no por vista. Tenemos que asirnos de esa palabra, tomarla, confesarla, caminar con ella, creyendo, honrándola. Y de esa manera agradamos a Dios. De esa manera bendecimos el nombre de Jesús. No estamos preocupados diciendo qué camino voy a tomar, qué hacer. La gente busca cualquier oportunidad y ve la vida del creyente y dice: ¿cómo? ¿No estás confiando en Dios? ¿No crees que Dios pueda cambiar esa situación? Creo que más que nada esto muestra la madurez del creyente, muestra el avance o el vivir la palabra. Pero esto es un proceso. Esto es un proceso. Recordemos, Dios sigue estando en control. Dios tiene el control. Dios lo sabe todo. Dios no ignora lo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice que uno de los atributos es que Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Pero nosotros olvidamos. O no debemos olvidarlo. Tenemos que tener esa seguridad y certeza que Dios está completando esa obra en nosotros, esa obra especial en cada uno de nosotros. Hay dos palabras en este texto. La palabra comenzar y perfeccionar. Son términos técnicos que se usaban en el sacrificio, en el ámbito griego. Es vista así en la vida del creyente como una ofrenda que Dios inicia y lleva a la consumación en Cristo. Nosotros somos una ofrenda a Dios. Él dice en la Escritura que Él nos amó primero. Él nos buscó primero. Él nos dio vida. Dice que fuimos creados para la gloria y la honra de la alabanza de su nombre. Entonces, me viene a la mente una palabra que he escuchado. Dice: dejemos la quejabanza, dejemos las quejas, dejemos poner atención
a las circunstancias que estamos viviendo y declaremos la palabra de Dios. Confesemos la palabra de Dios en fe. Eso honra a Dios. Y nosotros estamos seguros en Él. Hay quiero hablar del apóstol Pablo también. En Hechos 9:1 nos relata la conversión del apóstol Pablo. Cuando dice que iba camino a Damasco y una luz del cielo resplandeciente y dice que cayó a tierra. Bueno, pudiéramos decir que Dios inició ahí la obra en él de conversión. Pero la Escritura me enseña en Gálatas 1:15 y 16, dice que relata el ministerio que él recibió por revelación de Jesucristo. Permítame leerlo. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Este texto me dice que el apóstol Pablo había sido apartado, como a usted y a mí nos dice en Efesios 2:8 y 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos la vida del apóstol Pablo como un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre fiero, un hombre celoso de la ley, fariseo. Pero tuvo su encuentro con Jesús. Aunque él ya había sido apartado del vientre de su madre. Muchas veces sucede así. Nos hemos dado cuenta de uno mismo. Nacimos en hogar cristiano y al paso de los años, la educación, el medio ambiente, las amistades, nos van alejando de las cosas de Dios, o nos alejamos de las cosas de Dios. Y bendito sea el Señor, y la gloria es de Él, que nos atrae con lazos de amor nuevamente, y podamos darle toda la gloria a Dios y decir: Señor, gracias, porque has tenido paciencia conmigo, porque has mostrado tu amor, tu fidelidad, tu poder. Porque decíamos que las cosas del mundo era lo mejor, disfrutábamos en eso. Pero el apóstol Pablo también nos enseña cuántas cosas tenía por ganancia. Dice: todas las he desechado por amor a Cristo. Todas las tengo por basura. Todas las tengo por estiércol. Entonces damos la gloria al Señor que sigue haciendo esa obra en el creyente. Yo creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos un testimonio poderoso que podemos compartir. Y la gente que está escuchando ahora, mucha gente menciona esta frase, dice: ay, se creen muy santos, por eso están en la iglesia siempre. No somos santos. Bueno, la Escritura dice que somos santos, sí, pero estamos siendo perfeccionados, estamos siendo equipados, transformados cada día por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ellos lo usan de una manera peyorativa, de decir: pues si yo te conocí antes, yo sé cómo eras. Nos juntábamos para hacer aquellos pecados que no agradaba a Dios. Pero hoy le decimos que hay poder en Cristo, que el Señor nos rescató de esa manera vana de vivir, y que Él tiene poder, y que quiere que ustedes vengan al conocimiento de Cristo, que hay un testimonio de lo que éramos antes y lo que Dios está haciendo ahora en nuestra vida, no por méritos propios, no, sino es por el poder de Dios, por el amor de Dios. Entonces vemos al apóstol Pablo, un hombre fiero, que hay una palabra que lo define, de estar en el lado contrario a ser perseguidor de la iglesia, a ser un hombre de Dios, un ministro del evangelio, un discípulo de Dios.
Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que quiere hacer en su vida, en tu vida. Dice la Escritura que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él vino a restaurar la comunión con el Padre. Por el pecado está rota. Pero Dios está aquí. Dios quiere salvarte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que cumplas el propósito para el cual el Señor te llamó, para el cual Dios te creó. Pero tienes que dar un paso de fe. Entonces, Filipenses 1:6 es una declaración de confianza y de fidelidad en el poder de Dios. Y estamos seguros, estamos convencidos que Él completará esa obra en cada uno de nosotros. Sabemos que a la iglesia decía, muestra desafíos, presión social, persecución. Lo enfrentó la iglesia de Filipos. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Había sufrimiento, estaba en cadenas. Quisiera un poco pensar, la Escritura no lo narra completamente, pensar cómo era su situación. La Escritura nos dice que había un guardia romano ahí. Quizá estaba con grilletes en manos y pies. Quizá no era la mejor comida. Pero él daba gracias a Dios, dice, porque aunque él estaba preso, el evangelio no estaba preso, porque él podía compartir el mensaje glorioso de Dios. Y ese era su gozo, esa era su esperanza, su confianza, que más gente viniera al conocimiento de Cristo. Miren cómo este siervo de Dios nos muestra con su ejemplo. Usted y yo no estamos en esa situación. Quizás no lo hemos vivido. Hoy, gracias a Dios, estamos en un país libre en el cual podemos compartir el mensaje. Y aún así, permítame decirlo, tenemos prioridades diferentes antes que la Escritura, antes que el mensaje de Dios, antes que las almas. Hagamos la obra del Señor. Él nos lo está demandando. Dice que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida. Está perdida por falta de la sabiduría divina. Falta de la... Dice, ¿cómo oirán? Dice la Escritura, si no hay quien les predique. Usted es un mensajero de la palabra de Dios. Estos medios no son medios diabólicos. Son medios que Dios usa para llevar su mensaje a los confines de la tierra. Entonces vemos a este hombre comprometido con Dios antes que sus propios intereses, antes que su propio bienestar. Esta carta se escribió para mostrar el agradecimiento, el apoyo financiero que había recibido Pablo por esta iglesia de Filipos. Esta ciudad era una ciudad importante. Había dos cosas que en el tiempo de Pablo lo hacían de gran importancia. Una era la ruta comercial, porque por ahí podían transitar todos los que venían de Asia Menor a Europa, y era rico en historia. Dice que fue conquistada en el año 356 por Tracio, y dice que la nombró Filipos III, segundo, en el año 356 a.C. De ahí tomó su nombre. Estos personas que vivían en ese lugar, en Filipos, tenían la, ¿cómo le diríamos?, la nacionalidad romana. Pero estos hombres, estas personas, no tenían una sinagoga, no tenían un lugar donde reunirse. Dice la Escritura, la historia, y la Escritura también lo narra, que ellos se reunían en ríos,
en manantiales cercanos para orar. Ese era el punto de reunión. Ahora, esta iglesia fue visitada por Pablo en el año 50-51 antes de Cristo. Y más adelante fue visitada nuevamente. Ahora, cuando Pablo estaba hablando por revelación divina y dejando escrito en esta palabra, la Biblia, esta palabra, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros, él estaba, muchos la consideran una carta de amor, de cariño a la iglesia de Filipo, de gozo. En los primeros versículos, acompáñame a leerlo, por favor. Dice: doy gracias a mi Dios, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre tenía en mente, siempre recordaba a la iglesia. Esto debe ser motivo nosotros de reflexión y de orar por los hermanos en la fe, por los pastores, por la iglesia en general. Porque Dios no va a venir por una congregación, nombre tal, no. Dios va a venir por una iglesia, por la iglesia de Cristo. Aquellos que fueron lavados, que han reconocido el señorío de Cristo y que viven de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que recordaba siempre, daba gracias a Dios, dice, porque me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él oraba continuamente por la iglesia. Dice, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tenía un entrañable amor por la iglesia, por los creyentes. Les decía, esto debe motivarnos a estar orando siempre por nuestros hermanos en la fe, aún por los de otros países, aún por otras congregaciones, para que se vaya completando. Dice que la obra de Dios se va completando en ellos, así también en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, no por delitos que hubiera cometido, sino por su fe y la predicación del Evangelio. Nos muestra el amor de Dios derramado en él para con nosotros, y podemos aprender para nosotros también. Dice la Escritura que aquel que ha puesto la mano en el arado, dice, y mira hacia atrás, dice que no es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, usted y yo como creyentes tenemos que perseverar, caminar cada día, avanzando, que se vaya estableciendo el reino de Dios en nuestros corazones, que vayamos afirmando. 1 Corintios 15:58 dice, firmes, constantes y sirviendo. Que estemos siempre ocupados en la obra de Dios. Dice que siempre cuando hagamos esto, no va a dar lugar al ocio, no va a dar lugar a pensar algo diferente, sino siempre meditar en la palabra de Dios. Que esto va a traducirse en crecimiento espiritual, en comunión con Dios y con los hermanos. Entonces, Pablo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estaba viviendo,
declaraba que la obra de Dios no estaba encadenada. Y motivaba a otros creyentes, cristianos, y decía, la obra de Dios no depende de las condiciones favorables. ¿Se recuerda hace días, hermana, que estábamos hablando respecto a que en toda situación tenemos que avanzar? No podemos esperar a tiempos mejores. De hecho, en mi pensamiento, pensaba que este año era un año mejor en muchas áreas. Mas sin embargo estamos viviendo tiempos difíciles. Y en otros países también. En todas las áreas. Y afecta el área espiritual. No debiera. Porque nuestra fe está firme, debe estar firme y confiada en Dios. En la roca inamovible, en la roca inconmovible. En el Dios que está sobre las circunstancias. En el Dios que es dueño de cielo, tierra y plenitud. Que Él no es movido por gobiernos, por nada. En lo que ha dicho, hará. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que seguirlo. Tenemos que avanzar, creyendo. Nosotros somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Tenemos que ser firmes, ordenados, perseverando. No viendo a nuestro alrededor. No como Pedro poniendo la mirada en las circunstancias porque nos hundimos. Sino mantener nuestra mirada en Dios. Dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo le da autenticidad al mensaje por la situación que estaba viviendo. Le da credibilidad por todo lo que estaba viviendo. Él no estaba en una playa, y él no estaba de vacaciones, él estaba sufriendo, él estaba privado de su libertad. Mas sin embargo, seguía pregonando el Evangelio de Dios. Y no solo esta carta, hay varias cartas que son llamadas, conocidas epístolas carcelarias, cartas de la prisión, Colosenses, Efesios, Filemón. Reflejan cada una de ellas gozo, alegría espiritual, esperanza, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Entonces, decía, no solo era una experiencia que estaba viviendo, física, de encierro, de privación de libertad, no. Él lo tomaba como un tiempo de enseñanza, fortalecimiento y testimonio que penetraba ese mensaje, llegaba más, le daba certeza. Hay una frase, pensamiento muy similar que un hermano lo menciona en las cárceles, siempre que estamos ahí, le dice, este momento, este lugar, es una escuela de enseñanza. El Señor ya lo libró de la muerte. Y muchos han reconocido el señorío de Cristo. Muchos se han entregado a Cristo en ese lugar. Por lo tanto, y las condiciones que están viviendo, principalmente en este país, son inmejorables comparadas a otras naciones. Entonces, muchos, bastantes, gracias a Dios, que han obedecido a la voz de Dios, al llamado divino, y Dios está trabajando en sus vidas. Dios sigue haciendo esa obra en ellos. Como dice el texto, está perfeccionando la obra en ellos. Eso es motivo de gozo, de alegría, de regocijo, porque hay almas que vienen al conocimiento de Cristo.
y se está estableciendo el reino de Dios en sus corazones. Y muchos, para la gloria del Señor, están saliendo a predicar. Están dando testimonio de lo que Dios ha hecho. A pesar de las circunstancias, a pesar de cómo están en algunas ocasiones en muchas evidencias por las cuales la gente lo señala y dice, tú eras de aquel grupo, de aquellos. Pero se recuerdan al apóstol Pablo. Dice, tú eras de los que encarcelabas. Tú eras de los que llevabas ante el concilio. Pero hoy hay muchos Pablos que siguen pregonando el evangelio de Dios, que siguen estableciendo el reino de Dios. Entonces Dios sigue haciendo esa obra. Dios sigue trabajando en la vida del creyente, en la vida de aquella persona que permite, que da un paso de fe creyendo a Dios. Pero hay una pregunta que queremos responder, o que debemos responder. ¿Cuándo empieza esa transformación en la vida del hombre? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comenzó esa buena obra? Pudiéramos profundizar bastante, porque está hablando de la salvación, está hablando de la elección divina, está hablando de la reconciliación, está hablando del perdón de pecados. Pero vamos a hacerlo de una manera sencilla. La transformación comienza con la salvación de la persona. En el momento que pone su fe en Jesucristo, ahí es cuando experimenta el nuevo nacimiento. La Biblia lo llama que anda en novedad de vida, que es una nueva criatura. Ahí el Espíritu Santo trae convicción de la obra de Jesucristo en la cruz. Le perdona sus pecados, dice, lo une a Cristo. El Espíritu Santo lo sella, dice, para la salvación eterna. ¿Me escuchó? Lo sella para la salvación eterna. Quizá esta palabra, esta frase, solamente para la salvación eterna, entonces. Pero quiero continuar. Y el Espíritu Santo continúa como guía, o sea, sigue actuando, como guía y fuente de fortaleza espiritual en la vida cristiana o en la carrera cristiana. En la Escritura nos enseña cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dijo, no os dejo solos, envió al Consolador, al Espíritu Santo, dice, que Él guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo está guiando, construyendo, equipando a la iglesia. Ahora, este cambio sucede cuando la persona se arrepiente y reconoce el señorío de Cristo. Decía, dándole nueva identidad en Cristo. Ese es un tema que compartimos en las cárceles. Nueva identidad en Cristo. O nueva criatura. Pero a la vez le da responsabilidad al creyente de crecer en obediencia y santidad delante de Dios. ¿Cómo sucede eso? ¿O cómo puede suceder esto? Leyendo la Escritura, congregándose. Yo me he encontrado personas que de una manera muy sincera, hacen preguntas del Evangelio, en las cuales nosotros como creyentes no las haríamos, o al menos yo no recuerdo haber hecho ese tipo de preguntas. Nací en un hogar cristiano desde muy pequeño y estuve asistiendo muchos años. Pero me he encontrado personas que me han hecho esta pregunta. ¿Cómo es Dios? Esa es su pregunta. ¿Tú lo has visto?
Cuando leemos en Génesis 1:1 dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros lo damos por sentado, lo damos por seguro. Creemos en la Escritura. No dudamos que Dios haya hecho eso. Cuando más adelante dice que apartó la luz de las tinieblas, las aguas. Nosotros lo creemos. Pero hay gente sincera que hace preguntas de la palabra de Dios. Y es necesario, dice el apóstol Pedro, que demos fe, demos testimonio de nuestra fe cuando fuese necesario. Es por eso que es importante la instrucción bíblica, es importante la educación cristiana, es importante perseverar en la doctrina, conocer doctrina. Es importante asistir a un instituto, alguna universidad cristiana, o hacer preguntas a hombres de fe, hombres de trayectoria, de conocimiento bíblico, pastores que han dedicado su vida, que han gastado su vida por amor a Dios y al Evangelio y a las almas. Entonces es importante. Déjeme mencionarle algo para terminar. La transformación del creyente no es un evento inmediato. No lo es. ¿Y sabe por qué no lo es? No porque Dios no pueda. No porque Dios no lo quiera hacer. Porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos ese cambio paulatino, constante. Es un proceso de santificación. Ese proceso de santificación ocurre durante toda la vida del creyente. Preguntaba hace unos momentos, ¿usted puede percibir ese cambio en su vida? ¿Usted podría mostrarlo en palabras o con un testimonio? La transformación y la salvación comienzan en el momento de la conversión o la fe en Cristo. Decía, y continúa durante toda la vida del creyente, y es obra del Espíritu Santo conforme al creyente se va asemejando a Cristo. Ahora, es un acto divino. La transformación y salvación es un acto divino. Y estamos conscientes que está ocurriendo. Por eso el mensaje se llama, sí, Dios está trabajando en nuestra vida. No es una pregunta, es una veracidad, es una certeza, porque Dios es fiel. Entonces, decía, estamos conscientes de que está ocurriendo en la vida del creyente, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo piense. Y me da risa porque digo, no lo crea, o sea, no lo vea. Pudiera decir, creo que Dios se ha olvidado de mí. Mas, sin embargo, Dios sigue trabajando, aunque usted no pueda percibirlo con sus sentidos físicos. Pero si usted activa su sentido espiritual, verá la obra de Dios. Puede ver la obra de Dios. ¿Cómo? Déjale mencionar algo brevemente. Usted puede respirar. Usted tiene ahí convicción que aunque la situación está adversa, situaciones difíciles, usted siente ese anhelo y tiene esa seguridad que Dios es el único que puede cambiarlas. Si yo no lo veo, no lo siento, pero Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Entonces, es un acto divino. La transformación es un acto divino de principio a fin. Dios lo está haciendo. Dios cumple lo que promete.
Por lo tanto, debemos de seguir creyendo, confiando y esperando que Dios mismo nos acompaña en todo nuestro recorrido cristiano, en toda la carrera cristiana. Quiero preguntarle, ¿Dios está caminando con usted? ¿O usted está caminando con Dios? ¿Le gustaría que le ayude, le guíe, le proteja, le guarde? Solamente puede suceder que usted se someta al señorío de Cristo. Permítame orar para concluir. Padre amado, gracias, Señor, en esta hora te damos. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo precioso, Señor, de edificación. Este tiempo de enseñanza. Este tiempo en el cual somos edificados como cuerpo de Cristo. Pero sé también que hay personas que van a escuchar este mensaje, que no tienen una relación contigo, que no tienen comunión contigo, que el enemigo los ha cegado, los ha apartado de ti las situaciones. Quizá en un tiempo fueron creyentes, asistieron a una congregación, pero hoy se han alejado de ti. Pero tú estás presto, Señor, estás presto ahora. Y todos aquellos que vuelvan su mirada a ti, tú estás esperando que vuelvan como el hijo pródigo a tus pies para darles cobertura divina, para darles el amor del Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida. Perdona sus pecados. Guárdalos, ayúdalos, guíalos con tu Santo Espíritu, Señor, a una casa espiritual en la cual se predique la sana doctrina, tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén.